Lorenzo, Denise y Sergio. Empezamos con ellos esta mesa de debate de lunes. Sergio Aguayo, Denise Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Buenos días, Sergio Aguayo, buenos días, Lorenzo Meyer, Denise Dresser, buenos días, gracias por estar aquí de nuevo. Y bueno, pues nos amanecemos con esta información que nos presenta Juan Omar y Sebastián, nos amanecemos con la primera plana de The New York Times, que habla de cómo los expertos del GIEI fueron expiados. También hay una investigación sobre el tema de este grupo de especialistas que investigaron y abonaron enormemente a la tarea de investigar el caso Ayotzinapa. Bueno, volvemos, Lorenzo Meyer, al hashtag gobierno espía. ¿Qué nos dice todo esto, Lorenzo? ¿Cómo lo ves? Bueno, que en principio no nos debe de extrañar, nos debe de sublevar, desde luego, nos debe de llevar a una crítica y a una denuncia sistemática de esta conducta del gobierno, pero nadie puede sorprenderse. En este momento supongo que tu teléfono, tu computadora, Carmen, todo está siendo espiado. Tenemos que vivir ya. Hay dos formas ahora que nos tienen que ser casi consustanciales. Ante el crimen organizado y la violencia que el gobierno no puede detener, tenemos que decidir a qué horas vamos, a dónde vamos, en qué medio de transporte, cómo cuidamos nuestra casa, reducir nuestro espacio vital. Alguien ha dicho que el crimen organizado ha reducido el México al que todos nosotros tenemos derecho. Ya no se puede ir a ciertos sitios, ya no se puede vacacionar en algunos lugares. Esta es una de las formas en que nuestra vida se ha trastocado. La otra corresponde a esto, al gobierno espía. A veces uno dice, bueno, que lo oigan, uno le manda saludos al CISEN, al secretario de Gobernación, al general Cienfuegos, y sigue uno con su vida pues más o menos normal, pero sí hay ciertas cosas que tiene uno que reservarse. Tampoco puede uno usar palomas mensajeras, entonces cuidar lo que uno dice, decirlo en circunstancias en donde más o menos esté libre de pájaros en el alambre, y es una manera de acercarnos a lo que se debe, a lo que puede ser, no se debe, a lo que puede ser vivir en un sistema totalitario. No estamos en uno totalitario, pero que tiene esos rasgos, sí. Y yo supongo que si tú te educas en un ambiente como el del Grupo Atlacomulco, el Grupo del Estado de México, pues consideras que tienes derecho a espiar a todo mundo, incluso a los miembros de tu gabinete, a tu equipo. Seguro que Luis Videgaray está siendo espiado también. No nos debemos de sentir discriminados. Yo creo que espían a todo el mundo. Es una forma de ejercer el poder. Como conocer, saber, conocimiento es poder, bueno, pues es una forma en que lo ensanchan. Es la manera, una de las maneras más desagradables, y qué bueno que hay dos cosas. Periódicos como el New York Times que los ponen contra la pared y gente que envía información. Esto es importantísimo, que envíen información, que sepan que sus nombres no podrán ser revelados. Tienes este sistema, si mal no recuerdo, en donde llegan mails, denuncias, pero están encriptados de tal manera que ni tú puedes saber quién te los envió. Así que, bueno, algunas defensas, el Citizen Lab, yo no sé si también a él lo estén espiando, es una posibilidad, pero, y con esto concluyo, esto ya se parece a esa revista. Yo hace tiempo que no sé si exista todavía, pero cuando yo estudiaba allí en Chicago, cómo me gustaba ver Mad, y estas caricaturas de espía contra espía, Spy versus Spy. Aquí se trata ya de espiar a los espías, Carmen. Estamos llegando a una calidad de vida pública realmente lamentable.
Denise Dresser, ¿qué dices de todo esto? Si revisamos la nota de The New York Times de esta mañana, vemos, por ejemplo, cómo el experto senior del Citizen Lab de la Facultad de Moncton en Toronto, Canadá, le dice al periodista que no tenía noticia de un caso de estas dimensiones, hablando del caso mexicano. Exactamente no dice por qué lo afirma, pero supongo que por el número de personas, por el alcance del asunto, por lo que sea, pero la expresión que utiliza en The New York Times es muy importante y muy preocupante, porque querría decir que un experto está viendo que en el caso mexicano se han pasado de la raya, no lo dice él, lo interpreto yo. Cada vez sale más información, más datos duros, más evidencia, investigaciones de instancias internacionales como el Citizen Lab del Munk Center de la Universidad de Toronto, facturas como las que presentan ustedes hoy, denuncias por parte de los espiados, incluyendo ahora los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes para Ayotzinapa, y aún así parecemos vivir en el país donde no pasa nada, el PDNP. Desde hace más de 10 días, la Procuraduría prometió que se abriría una investigación con apoyo internacional. Pero al parecer la Embajada de Estados Unidos ni siquiera ha sido notificada, no se ha solicitado su ayuda, el FBI tampoco ha sido contactado, el Centro Munk tampoco ha sido contactado. Parecería que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere, por usar una frase coloquial, darle a tole con el dedo a las víctimas del espionaje y a la sociedad mexicana, cuando su intención no es llegar jamás al fondo del asunto. Y hay dos constataciones de ello. La semana pasada, hubo una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual salió el tema del espionaje, puesto en la mesa por organizaciones de la sociedad civil. Y ya ahí el subsecretario Roberto Campa se retractó de la promesa de una investigación internacional y dijo que sería llevada a cabo por instancias internacionales, mencionó el Politécnico, etcétera. Nacionales, y mencionó el Politécnico, etcétera. Entonces, esta promesa de buscar al FBI, de contactar a Citizen Lab y demás, ya se evaporó en la última semana. Y la segunda constatación de cómo se quiere encubrir esto, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción hizo un exhorto al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual hay miembros del gobierno mexicano, incluyendo a Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, Francisco Acuña del INAI, el presidente director de la Auditoría Superior de la Federación, etcétera. Y representante de la Judicatura. Exacto, y una sola representante ciudadana, que es Jacqueline Pechard. El comité hizo un exhorto a el comité coordinador, digamos, a la instancia que vigila la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, para que hubiera una investigación a fondo de este tema. Y en la votación, la única que votó en favor de la investigación en torno al espionaje fue la ciudadana, Jacqueline Pechard, que fue entrevistada aquí y, como te dijo, se quedó con un mal sabor de boca por la votación, porque argumentaron los miembros del comité que el espionaje no era corrupción. A ver, el desvío de recursos públicos para el espionaje a activistas y periodistas en lugar de criminales y narcotraficantes es corrupción. El espionaje sin órdenes de un juez es corrupción. El espionaje de investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que tenían inmunidad diplomática y toda una serie de protecciones, incluyendo que no se les pudiera incluso revisar las maletas al entrar y salir del país, es corrupción. La creación de empresas fantasma, ahora misteriosamente desaparecidas, que le vendieron el spyware al gobierno mexicano, es corrupción. Y es lamentable que los miembros gubernamentales del comité coordinador, incluyendo Arely Gómez y otros, hayan cerrado filas ante este exhorto ciudadano. Entonces, todo augura que el hashtag gobierno espía
no será investigado o sancionado. Será un escándalo más de esos que ocupan ahora las primeras planas de la prensa internacional, el New York Times, ni más ni menos. Y que se le regatea a las 8 de aquí. Aquí seguramente será tratado a fondo en este espacio, pero relegado en muchos más y probablemente ni aparecerá en las páginas del Universal. Será uno de esos tantos escándalos que acaparan la atención pública, pero que jamás se resuelve. Sergio Aguayo, ¿cómo ves las cosas con estos nuevos ingredientes a la mesa? Estas facturas que se presentan esta mañana, lo que nos hacen es, bueno, demostrar o subrayar que efectivamente instancias mexicanas adquirieron Pegasus, pero no solo eso, sino que lo ensancharon, lo ampliaron y que además se sigue gastando dinero público para ir a la par de la modernización de los sistemas de telefonía celular. Entonces, no es suficiente comprar los equipos o los softwares, sino se tiene que seguir gastando dinero público para seguirlos actualizando y ampliarles sus potencialidades, por un lado. Y por otro lado, desde luego, la gravedad que implica el tema del GIEI, que es este grupo de expertos que menciona Denise y que forma parte de las informaciones de las últimas horas. ¿Qué dice Sergio de todo esto? Mira, me centro en la ridícula y patética, el ridículo y patético intento del gobierno federal de mantener en esto la cortina de nopal con la cual quieren cerrarse al escrutinio internacional. Entiendo que a Roberto Campa le hayan ordenado que se desdijera y rechazara la posibilidad de una comisión externa, cuando el gobierno de Peña Nieto en estos temas está siendo sujeto a un escrutinio internacional que no tiene precedentes, o vamos, que se intensifica a cada escándalo. Me centro en 3 ejemplos, todos giran en torno a esta investigación. La revelación de que el GIEI era investigado con la tecnología Pegasus es un recordatorio claro de la paradoja de este gobierno. Para salir del paso y ganar credibilidad, no se nos olvide, es que invitan al GIEI. Pero una vez que lo tienen en México y que lo ven independiente y que no va a actuar de acuerdo a los lineamientos oficiales, empiezan a espiarlo para desprestigiarlo, desacreditarlo, erosionarlo. Se les revierte. El reportaje de hoy del New York Times es revelador por otra razón que no se menciona y que de entrada es un escrutinio internacional, digamos. El Citizen Lab, el New York Times forman parte de esa comisión externa informal que ya revisa con enorme cuidado lo que está haciendo el gobierno mexicano y lo que está dejando de hacer. La principal del New York Times de hoy también se refiere a un espionaje, porque habla sobre la reunión de Donald Trump Jr. con una abogada rusa que en teoría le iba a dar información hackeada de las páginas del Partido Demócrata y de Hillary Clinton. Es un escándalo porque ya también participó el primer yerno de Estados Unidos, Jared Kushner, y participó el entonces coordinador de la campaña, Paul Manafort. Es decir, el New York Times acerca la conspiración para espiar, para que los rusos espiaran a la candidata demócrata, se instala dentro del círculo doméstico o del círculo interno del ahora presidente de Estados Unidos. En la edición digital, también en la edición impresa me parece, pero en la edición digital la segunda nota se refiere al espionaje del grupo GIEI y en efecto ahí, es decir, el New York Times, dimensionémoslo, le está dando una enorme importancia porque está ligando el espionaje que hace el gobierno, presuntamente el gobierno mexicano, a periodistas y defensores con el espionaje que hicieron los rusos durante la campaña presidencial de Estados Unidos. Y el contenido del texto escrito por Assam Ahmed es devastador y
Cito la frase exacta de John Scott, el investigador principal de Citizens Lab. Nunca he visto nada que iguale el tamaño y la amplitud de este caso. Y luego dice, a donde volteemos a ver, ahí encontramos la evidencia de Pegasus. Es decir, los 1500 casos o espionajes que podía hacer el CISEN, objetivos, los dedicaron al parecer todos a periodistas y defensores. ¿Cuántos? Valdría la pena que supiéramos cuántos dedicaron a los jefes del narcotráfico o a los gobernadores corruptos. No lo sabemos, pero en todo caso, pues podrán rechazar la comisión externa, pero esta ya existe por si no se habían dado cuenta y los resultados están siendo devastadores para el gobierno de Enrique Peña Nieto y en general para toda la clase política. Pues ahí está este hashtag gobierno espía, del cual, bueno, pues hemos hablado esta mañana ampliamente y seguiremos haciéndolo. Vamos a seguir de cerca lo que nosotros recibimos de información e iremos presentando lo que podamos corroborar directamente con documentos y con informaciones para poder ampliar más el asunto. Pero bueno, lo que aquí tenemos es contundente, que es la utilización precisamente de Pegasus por parte de las instancias del gobierno mexicano. Y bueno, aquí está claramente identificada la PGR, el CISEN, el Ejército Mexicano como adquirientes de este sistema, y quién y cómo lo usó. Eso es precisamente, Denise, lo que tendría que esperarse de una investigación, ya sé que suena poético, libre, independiente, técnicamente con los elementos necesarios, como debería ser una investigación. México tiene derecho a tener investigaciones de esa naturaleza, ¿o no, Denise? O ya nos damos por perdidos, porque siempre decimos, bueno, sí, ya se va a investigar, pero vemos otros lugares del mundo, qué horror, hay que asomarse al mundo, donde hay investigaciones criminales impecables, rotundas, que demuestran cosas en países del planeta todo el tiempo. La parálisis en este caso es evidencia de un problema estructural profundo, que es la ausencia de instancias de investigación y procuración de justicia que sean verdaderamente independientes. Por eso ha sido el empuje ciudadano en favor del Sistema Nacional Anticorrupción, por eso la elección de un comité de participación ciudadana independiente, por eso el imperativo de un fiscal general independiente y que no quede ahí para los próximos 9 años Raúl Cervantes como fiscal carnal. En la medida en la que no tenemos ese aparato independiente, despolitizado, que no depende de la anuencia presidencial, de los vaivenes políticos, de un Senado partidizado y politizado, pues jamás veremos en México casos en los cuales a expresidentes se les persigue por corrupción, o presidentes en funciones se les persigue por corrupción o por espionaje o por desvío de recursos o por tantos otros casos que se han vuelto parte de nuestra cotidianidad. Desde Ayotzinapa, desde el momento en el que el gobierno mexicano esencialmente expulsa al GIEI, muchos hemos clamado un SOS internacional, diciendo que México ya no puede solo, que ya incluso las trabas que hemos visto esta semana que se le han puesto al Sistema Nacional Anticorrupción, los intentos de dinamitarlo y desacreditar a sus miembros, ya exigen que haya involucramiento por parte de instancias internacionales, ya sea vía las Naciones Unidas, un comité técnico, por ejemplo, que ayude a resolver los casos de periodistas asesinados en México, que México no puede solo, porque sus instituciones no dan, al carecer de independencia, de profesionalismo, de capacidad técnica y al carecer de voluntad política de quienes están en puestos clave para investigarse a sí mismos. Pues les propongo, dejen hacer una pequeñísima pausa, les propongo, tomando el hilo de todo esto, entrar en el tema, hablando de sistemas recién creados, entrar en el tema del sistema penal acusatorio, que ahora estamos en una situación sumamente delicada, porque tenemos, sí, indicadores de incremento de violencia muy fuertes. Este fin de semana no hace que ver lo que pasó en Jalisco, en Guadalajara, lo que pasó en Sinaloa, lo que pasó en Chihuahua, lo que pasó en Baja California. Solo por hablar del fin de semana estamos hablando de
todo indica un repunte o una continuación exacerbada o como lo queremos ver de violencia en nuestro país y de incremento de delitos. Está hoy, en este momento, abierto el debate acerca de si este sistema, hablando de sistemas, Denise, este sistema penal acusatorio que le tomó a México o a sus instituciones 8 años de presunta preparación y 1 año de estreno, porque estamos en estos días cumpliendo 1 año de que se estrenó el sistema penal acusatorio, bueno, sumemos 8 más 1, 9 años de un esfuerzo institucional y de una cantidad de recursos de dinero público impresionante para cambiar el paradigma del sistema penal acusatorio. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues una discusión sobre si el incremento de los delitos, si los riesgos que hoy están aquí, según Miguel Ángel Mancera, por tomar al jefe de gobierno que este fin de semana insistió en que están por ser liberados 4,000 reos y que la sociedad tiene que estar preparada y que estos 4,000 reos serán liberados por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de que se puede liberar a gente que ya estaba en el sistema anterior, pero que con este nuevo sistema, si no cometieron delitos graves según los nuevos códigos, entonces pueden ser liberados. Tenemos a una autoridad, es Mancera, son gobernadores, es Renato Sales, que empiezan a decir, pues aquí tenemos efectos no deseados del sistema que se instrumentó. Y una sociedad que dice, ah, caray, ¿esto se debe al sistema diseñado e instalado hace 1 año o a la mala instrumentación de un sistema que pretendidamente quiere echar por delante el tema de los derechos humanos? Bueno, los invito a una reflexión sobre esto. Denme 30 segundos, volvemos en este otro tema, hablando también, a ver si la redacción nos echa una manita con la información que tenemos de las últimas horas sobre hechos de violencia, para tener mayor precisión del tema, pero bueno, simplemente para hablar de las últimas semanas, últimos meses y último fin de semana. Son cosas espeluznantes las que vemos de asesinatos masivos. Y bueno, todo esto de la mano de la instrumentación o los diseños de sistemas que deberían procesar asuntos de esta naturaleza y otras. Volvemos después de la pausa. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad, da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, como decíamos, Denise, Lorenzo, Sergio, por un lado, estos hechos de violencia que son estrujantes por el volumen, por la manera, por todo lo que ya sabemos, por esta larguísima noche que lleva ya muchos años de violencia extrema en diferentes partes de la República Mexicana. Y no para. Este fin de semana es muestra de ello, solo por mencionar el tema de la zona metropolitana de la capital de Jalisco, de Guadalajara, al menos 7 personas que fueron ejecutadas en diferentes lugares de la capital, 3 de ellas pues ahí en esta escena urbana terrible, 3 personas colgadas en un puente en Zapopan con narcomensajes clavados en el pecho, por hablar de uno de los varios incidentes de estas últimas horas. Y las declaraciones, Lorenzo, de Miguel Ángel Mancera. Dejamos correr lo que dice el jefe de gobierno como botón de muestra de lo que otras autoridades están también colocando como parte del debate público. Lo que la Suprema Corte está haciendo es una interpretación directa de lo que marca la Constitución. La Constitución ha dicho solamente los que están en este catálogo son delitos graves. Entonces, ¿qué sucede? Que la Corte dice, pues todas aquellas personas que fueron procesadas con el criterio de delito grave, ahora tienen derecho a su libertad provisional porque ya no son delitos graves. Oh, esto va a ser nacional, ¿eh? Esto es un criterio nacional. El número que yo les di es solo la Ciudad de México, pero estamos hablando de muchos miles más. Esa es la preocupación. Pero para que puedas obtener la libertad provisional, tienen que solicitarla.
Entonces, en el momento que la soliciten, el Ministerio Público tiene que estar muy atento en los casos en que no se deba conceder. Por ejemplo, un robo a cuentaviente que hubiera sido grave por la consideración en la Ciudad de México, ahora con esta interpretación ya no sería delito grave. Esta persona podría solicitar su libertad provisional. El Ministerio Público, ¿qué tendrá que hacer? Analizar, por ejemplo, si hubo violencia, si hubo personas heridas, oponerse precisamente por el riesgo hacia la sociedad. Pues ahí está el alerta de Mancera sobre los 4,000 reos que podrían salir libres en esta nueva condición, y está el panorama del incremento de violencia en los últimos meses. Si nos atenemos, Lorenzo, al Sistema Nacional de Seguridad Pública, bueno, vemos cómo se identifica que en estos primeros 5 meses de 2017 los homicidios dolosos se incrementaron 31% comparados con 2016. Bueno, está esa realidad y está la discusión de si México está armando como debe sus sistemas anticorrupción, de procuración de justicia, el asunto penal acusatorio, etcétera. ¿Qué me dices, Lorenzo, de esto que estamos aquí viendo? Carmen, esto llevaría mucho tiempo. Voy a tratar de ser lo más rápido que pueda, a riesgo de simplificar. El monto de crímenes violentos, de asesinatos atribuidos al crimen organizado viene en aumento antes de que entrara en vigor el nuevo sistema penal. No se puede hacer rápidamente la conexión entre uno y otro factor. Puede ser que sí, que sea cierto. También esto nos muestra que cuando se liberan a los reos, la mayoría no están readaptados. Se llaman centros de readaptación social, pero son escuelas del crimen. Los que salen van a delinquir en una enorme mayoría. No puedo dar el dato exacto, pero creo que lo hay, de la reincidencia. La reincidencia es algo que viene de mucho tiempo atrás. La cifra negra de delitos, Carmen. La mayoría de quienes delinquen nunca van a ir a la cárcel. Eso ya lo sabemos. Hay una buena cantidad de estudios que nos dicen que los delitos cometidos, luego los denunciados, luego los que se procesan, etcétera, quedan en la impunidad entre el 95 y el 98%. O sea, que independientemente del sistema de justicia, en México delinquir y no ir a la cárcel es muy, muy probable. Lo que estamos viendo, esa es la parte fáctica, es que México está ya camino a irse a lo que un filósofo inglés que escribió El Leviatán, el Estado, Thomas Hobbes, en el siglo XVI, nos dijo que era el estado de naturaleza. Era una idea, un modelo ideal. Él dice, cuando no hay gobierno, la sociedad vive de una manera en donde el lobo es el lobo del hombre y la vida de todos, tanto de los fuertes como de los débiles, es corta, brutal, desagradable, pobre. Es lo peor. Se necesita un gobierno para defender al ciudadano, su vida y sus bienes. Ese es el precio que va a pagar cada uno de nosotros, tener que obedecer a alguien, a la autoridad, que muchas veces es completamente injusta, pero eso es preferible al estado de naturaleza. Bueno, en México estamos volviendo al estado de naturaleza. De que la vida se hace más corta, algunos colegas míos, hablaba con ellos el viernes pasado, que son demógrafos, pueden demostrar cómo en ciertas regiones el promedio de vida ha disminuido, en particular entre los hombres. Así que lo que Hobbes dice de acortar la vida es un hecho. ¿De qué es brutal? Bueno, pues lo de Guadalajara y tantas otras cosas. Lo de que es desagradable, lo vivimos todos. Hay una cierta marcha hobbesiana en México. Vamos hacia atrás.
El estado de naturaleza, claro que, como digo, es un tipo ideal, no existe, pero vamos acercándonos a eso. Y la razón última de la existencia de la autoridad es la defensa de la vida y las propiedades del ciudadano. Cuando no lo logra, no tiene razón de ser. El Estado, si es que alguna vez existió en México, la autoridad en la medida en que existe, ya está perdiendo su razón misma de ser. Este no era el destino inevitable de México. En el fondo de todo está la corrupción. Y ahora, como ya lo estamos viendo, se trata de dinamitar el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, es la nueva forma jurídica, el que delitos que antes se consideraban graves ahora ya no se consideran graves. Yo no sé por qué no se considera grave tener estas armas de alto poder, pero en fin, estamos ahora en una discusión entre la Suprema Corte y Mancera. Parece una cosa estúpida. El país se hunde y se está discutiendo esto de si se sueltan o no se sueltan delincuentes. Es muchísimo más profundo, y en el trasfondo de todo esto está una corrupción a la que nadie dentro del gobierno realmente se quiere enfrentar. Y ya lo propuso Denise, están destruyendo algo que apenas empezaban a hacer justamente en el momento en que la crisis de seguridad se está expandiendo, en que ya nos quitaron una parte de México, en que ya no podemos circular por nuestro propio territorio porque es peligroso. Están reduciendo nuestra vida de una manera miserable. Y mientras tanto, el sistema anticorrupción no se puede poner en marcha porque los corruptos están en el poder. Denise, ¿qué dices de todo esto? Pues veo en Mancera y en Renato Sales y en otros miembros de la clase política lo que Edna Jaime de México Evalúa ha llamado el populismo penal. El culpar de todos los males al nuevo sistema de justicia penal en lugar de responsabilizarse ellos por lo que no hicieron, dejaron de hacer y permitieron durante los últimos 9 años. La culpa no es del sistema, es de su instrumentación, es de la falta de capacitación de los operadores. Mancera argumenta tramposamente que la oralidad lleva a más criminalidad, cuando el problema no es el sistema adversarial, sino cómo se está instrumentando a lo largo del país. Hay un nuevo reporte de SIDAC, Hallazgos 2016, donde detalla meticulosamente todo lo que no ha funcionado. Y el problema es que muchos mexicanos no entienden a fondo el sistema adversarial, no entienden sus méritos y están asusados por políticos como Mancera, que ante el aumento en la criminalidad exigen la solución equivocada, que es más cárcel, más mano dura, más prisión preventiva. Se burlan del debido proceso, no comprenden la presunción de inocencia, niegan los derechos de los presuntos culpables, culpan al nuevo sistema de justicia penal, cuando la culpa transita por lo que políticos como Mancera no han querido hacer, lo que preferirían no tocar, lo incómodo, lo urgente, que es cómo entrenar y financiar y crear policías capaces de ser buenos respondientes, los primeros respondientes a la hora del crimen. Cómo mejorar la calidad de la investigación de los ministerios públicos. Cómo asegurar que los inculpados reciban una defensa adecuada. Cómo profesionalizar peritos para que recaben evidencia. Cómo educar jueces para que sepan valorar las pruebas y dictar sentencias en función de evidencia. Cómo asegurar que las cárceles sean verdaderos sitios de readaptación social, en lugar de ser lugares de
violentos de autogobierno. Ahora que Mancera amenaza con el petate del muerto de que se van a liberar 4,000 presos, pues 4,000 presos que fueron condenados injustamente bajo el viejo sistema, sin pruebas, donde se encarcelaba a inocentes y donde no sabemos eso. Bueno, no sabemos esos 4,000 reos en qué circunstancias se encuentran. Puede ser que sean reos sentenciados y que en la nueva modalidad adversarial su circunstancia se replantea y entonces pueden ser liberados detenidos y presos en el sistema anterior y detenidos y liberados en este, pero no necesariamente son inocentes. O sea, inocentes respecto a una sentencia que los llevó a la cárcel. Sí, no estoy argumentando que sean necesariamente inocentes, sino que bajo las nuevas reglas habría que revisar sus casos y tratarlos de otra manera, porque no hay que minimizar los errores del viejo sistema. O sea, ¿por qué se instrumentó la oralidad y el nuevo sistema de justicia penal? Porque había demasiados presuntos culpables en la cárcel, porque en el sistema los jueces jamás veían al inculpado, porque había montañas de papel y jamás una confrontación del juez con el inculpado, porque no se respetaba la presunción de inocencia, porque no se respetaba el debido proceso, por todos esos vicios que durante años nos dedicamos a documentar, a evidenciar, y la sociedad civil exigió que se transitara a un sistema que fuera más transparente, más digno, más capaz de rendir cuentas y de investigar verdaderamente en lugar de crear culpables y entambarlos para cubrir cuotas en los ministerios públicos. Entonces, creo que si el sistema nuevo tiene fallas, todavía está en pañales, pero no hay que tirar al bebé con todo y la bañera. Y es lo que está tratando de hacer Mancera. O sea, y otros. O sea, la bañera tiene problemas, pero tiene vicios que venimos arrastrando que ellos mismos no han querido subsanar. Y que ahora, ante su irresponsabilidad y su parálisis de los últimos 9 años, buscan culpar a un sistema que ellos no se han asegurado de instrumentar adecuadamente. Y están asusando a la población para que apoye la mano dura en lugar de la mano eficaz. No olvidemos que una coalición reformista fue responsable del nuevo sistema de justicia penal, al cual habrá que cuidar, al cual habrá que mejorar, pero no simplemente tirarlo por la ventana ante la incapacidad de políticos que le echan la culpa de sus propios errores. Pues Denise, Lorenzo, Sergio tuvo que retirarse porque sabemos que el lunes en la mañana se le complica la existencia, entonces ya no alcanza a estar en esta parte de la mesa, pero si Lorenzo todavía está en condiciones, estamos inmensamente felices de que continúes aquí, Lorenzo, porque les propongo lo siguiente, para enlazar una cosa con otra. Aquí estamos viendo la actuación de autoridades que no tuvieron la capacidad, la responsabilidad de instrumentar lo necesario para que este nuevo sistema opere eficientemente o eficazmente. Y ahora viene la discusión respecto a quién es el responsable del incremento de la delincuencia en México, que la hay, y de lo que estaríamos viendo en estas amenazas, en el caso de Mancera, de que ahí vienen 4,000 reos que se van a liberar probablemente, y le aviso a la sociedad que ahí vienen, en pocas palabras, generando un clima terrorífico. También ese es un tema que se tiene que subrayar. ¿Qué quiere decir Mancera? ¿Que ahí vienen 4,000 que van a hacer qué? ¿O qué tipo de mensaje es ese? Bueno, todo esto tiene que ver efectivamente con autoridades que han hecho o no hecho lo que les toca en todo este tiempo. Vamos, les propongo después de este pequeño corte al tema de la elección de autoridades, porque bueno, de tiempo en tiempo México cambia de autoridades con las elecciones. Y bien, vimos ahora este fin de semana la información que da la autoridad correspondiente sobre las elecciones 2017. Como sabemos, ahí se juegan muchas cosas y bueno, vamos a ver qué tipo de autoridades quedan al final de cuentas, que entre otras cosas serán las responsables de atender estos y otros temas como autoridad. Después de este pequeño corte, los invito a retomar el hilo del asunto político electoral en México. Hay rebase de tope de campañas, huele a que las elecciones en Coahuila se pueden anular. Resulta que las del Estado de México estuvieron muy limpias y que ahí no hay muchas cosas que reclamar. En el caso de Nayarit también hubo rebase de tope de campaña, pero no lo suficiente como para anular la elección. Así que nos queda este panorama de cómo se
califica o cómo se identifica la conducta de los actores en el Estado de México, como en Coahuila y como en Nayarit, en este caso en particular. Sí, también había elecciones en Veracruz que también hay que revisar, pero aquí estamos viendo que podría venir una anulación en el caso de Coahuila y no en el Estado de México, entre otras cosas. Después de la pequeña pausa, les propongo que retomemos este hilo de cosas, y si les parece y Eduardo Huchim tiene oportunidad, podemos adelantar una charla que teníamos con Eduardo Huchim, que es experto en la materia y que podría pues incorporarse a esta mesa con Lorenzo y Denise, si están de acuerdo. Volvemos un instante más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. México necesita hacerse cargo de su realidad y empezar a contar su historia de otra manera. Aristegui en vivo, a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. En el caso de las elecciones, Lorenzo Meyer, sé que te tienes que ir corriendo un poco, pero déjame aprovechar estos últimos minutos y ahora estaremos hablando también con Eduardo Huchim sobre el tema de las elecciones. Pero antes de que te vayas del todo, Lorenzo, está el tema pues de la Comisión de Fiscalización del INE, que abre la posibilidad de que se declare este tope de campaña rebasado. En el caso de Coahuila, bueno, pues se apunta a que podría haber una anulación del proceso electoral para la gubernatura, no así en el Estado de México, no así en Nayarit, puede haber algún tipo de multa, pero donde se pone el foco es en el caso de Coahuila y lo que podría venir ahí. ¿Qué me dices de lo que ha pasado en este 2017, donde muchos hemos planteado que hubo elecciones de Estado y regresiones pues muy graves en materia político-electoral? ¿Cómo ves este tramo de la historia, Lorenzo? Bien, Carmen, creo que sí hubo una regresión y la memoria me lleva a esos primeros momentos de Carlos Salinas, cuando llega sin legitimidad después de las elecciones del 88 y se enfrenta a unas elecciones en Baja California, donde triunfa la señora que había propuesto el PRI, que según relatan los propios bajacalifornianos, ya tenía preparado el desfile del triunfo, ya había puesto hasta a su familia en el coche, cuando le llega la noticia de que no va a ser gobernadora, que la componenda con el PAN es de tal naturaleza que el Estado se le va a dar al PAN. Probablemente el PAN ganó entonces en Baja California, casi es lo más seguro, pero para poder tener el apoyo panista, Carlos Salinas, que estaba enfrentando al cardenismo, el cardenismo cuando estaba en pleno auge, necesita de apoyos
va a darle su reconocimiento a la Iglesia, al Vaticano, al PAN, etcétera. Esto se asemeja un poco en la atmósfera, el olor de lo que está pasando en este momento. Recuerda aquella parte del cambio, lento cambio que hubo a partir del salinismo en materia electoral. Aquí se le vino toda la crítica al Instituto Nacional Electoral, de que él ni vio, ni se enteró, ni nada de todas las suciedades que hubo en el proceso, que estuvieron presentes sobre todo en el Estado de México, pero en el estado de los Moreira también. Entonces pareciera que alguien ha dicho, bueno, le echamos a los leones al supuesto candidato ganador en Coahuila, pero sobre el cadáver de Peña Nieto sí le dicen lo mismo al Estado de México. Entonces, otra vez, si se da Coahuila al PAN, se tiene un PAN más a modo con el actual gobierno, menos duro, menos contestatario, gana, y es casi la repetición de lo que pasó entonces. Ahora no es Cuauhtémoc Cárdenas la figura central a vencer, es Andrés Manuel López Obrador. Decir que en el Estado de México se rebasaron los topes de campaña, pues es obvio, ahí fue todo el gobierno federal a dar todo lo que podían. Se hizo del dispendio de las tarjetas, de los regalos, fantástica la cantidad de dinero que se dio. Y por cierto, la ganancia del PRI solamente pudo hacerla con sus aliados de siempre, el Verde, el Partido de la Maestra, el de Encuentro Social. Si no es por eso, ni con todas las dádivas y trampas que hubiera ganado. Entonces, ese sí es su reducto. El presidente del PRI actual dice que defenderán con todo Coahuila, pero resulta que ese presidente es, como dirían los anglosajones, expendable. Lo puso Peña Nieto, no necesariamente lo quieren los priistas. Si ahora se pone muy intransigente en Coahuila, pues lo quitan de la misma manera como lo pusieron. No es gran cosa cambiar de presidente del PRI. Y sí se está perfilando una posible, no estoy seguro, todavía depende de cómo se desarrollen las cosas, pero una posible negociación entre el gobierno saliente de Peña Nieto y el PAN. Se trata de que los dos ganen en cierta medida a expensas del enemigo común, que sería Morena, como en el 88 se hizo a expensas del enemigo común, que entonces era Cárdenas y el embrión de lo que sería el PRD. No son iguales, pero tampoco son muy diferentes las circunstancias, Carmen. Pues no son iguales ni son muy diferentes, pero bueno, pues ahí está, quien lo dijera, evocando Lorenzo Meyer a 1988, tiempos de Salinas de Gortari. Oye, no puedo evitar la tentación de preguntarte de las declaraciones de Manuel Bartlett a Reforma este fin de semana, porque bueno, imagínate tú, estás aquí haciendo un paralelismo muy importante de cómo al final de cuentas se enfilaron las necesidades de un tiempo y del otro para obtener cierto grado de legitimidad en el caso de Salinas de Gortari, en el caso de lo que mencionas de Baja California, cuando ganó Rufo la elección, cuando se le reconoce a Rufo la primera gubernatura a un gobernante de oposición, en este caso el PAN. ¡Puf! Pasa toda una vida y estamos en 2017 y el aroma sigue pareciendo el mismo. Es decir, la necesidad del PRI de relacionarse con el PAN para el tema de la legitimidad y el tema Coahuila, pues viene que ni mandado a hacer. Pero bueno, déjame caer en esta tentación de preguntarte sobre Carlos Salinas de Gortari, lo que dijo en dos momentos. Manuel Bartlett, primero, pues se registró en el periódico Reforma una nota de Claudia Salazar donde dice Salinas no ganó en el 88
y acusó Bartlett de cometerse fraude con las cifras, que hubo pactos con el PAN para tapar todo. Recordó la quema de las boletas, a Diego Fernández de Ceballos, etcétera. Al día siguiente viene otra declaración de Manuel Bartlett donde dice: aclara Bartlett, no tuve resultado. Indica que no pudo afirmar si Salinas ganó o perdió en el 88 y que el colegio electoral le competía saber si hubo fraude, plantea el senador. Bueno, ¿quién lo dijera? 1988 en 2017 aquí, Lorenzo. Bueno, Carmen, entre otras cosas, esto significa que no hemos avanzado mucho. Esa es mi tesis. Pues y este es un indicador. Si en el 2017 se parece a 1988, caracoles, el cambio ha sido lentísimo. Ahora vamos a las declaraciones. Bartlett dice, en esta última declaración, dice, eso le competía al colegio electoral, es decir, a un conjunto, no a mí en lo personal, sino a un conjunto en donde se disuelven las responsabilidades. Dice, yo no supe, a mí no me entregaron los resultados. Lo que hay que dilucidar, Carmen, es ese otro mecanismo. Se tenían dos sistemas para computar, el oficial y el no oficial. Y Cuauhtémoc Cárdenas nos dice también, creo que fue ayer, en donde salieron sus declaraciones, el otro sistema no se cayó y nadie habla del otro. Ahí el ingeniero Cárdenas da el nombre de el ingeniero responsable de ese especie de sistema de cómputo secreto, del que sí dio el resultado, del que sí debió de tener información, desde luego de la Madrid. Eso ya es imposible que no lo tenga. Su secretario de Gobernación también, Salinas también. Entonces, lo interesante sería conocer el otro resultado. Ya las boletas se hicieron humo para beneplácito de Diego Fernández de Ceballos, además de Salinas. Pero ¿y el otro sistema? ¿Cuándo podremos introducirnos en los documentos, si es que quedó algún documento, de esa alternativa para saber el verdadero resultado? Ahora Bartlett nos dice, bueno, pues yo no supe. Salinas en alguna ocasión nos dijo, yo ni los veo ni los oigo a sus enemigos. Bartlett nos dice, pues yo no los vi. Es más o menos como Peña Nieto ahora con Trump. Pues yo no lo oí. No pero yo creo que sí los vieron, sí los oyeron y sí saben. Bueno, Lorenzo, te vas. Solo quiero cerrar porque no puedo tampoco no preguntarte sobre otro asunto político electoral, político de alto alcance. ¿Qué significa la incorporación de un personaje como Lino Corrodi en la estructura de Morena este fin de semana? Un anuncio también inesperado. ¿Qué me dices antes de que te vayas? Bueno, el viejo adagio, Carmen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No es lo mejor que puede pasar, pero recordemos que Fox ya dijo que él mismo se va a encargar de que Andrés Manuel y Morena no ganen el año entrante. Ya él, Fox, el que a veces decía, ¿y yo por qué? Ahora dice, yo sí voy a entrarle. No sé cómo, pero él le va a entrar. ¿Quién es uno de sus enemigos? ¿Quién conoce los secretos de Fox? Uy, todos. Corrodi, que además acabaron peleadísimos. Corrodi lo conoce de cabo a rabo. Entonces, en una coyuntura como la del año entrante, donde se juega muchísimo, yo creo que es uno de los momentos históricos más interesantes en política que hay en México. En algún momento, por ejemplo, Andrés Manuel en el 2006 no quiso recibir el apoyo de El Baester, y así le fue. En política, en la política práctica, no hay ángeles. Ya San Agustín lo dijo, pues si hay política es porque está el mundo lleno de pecado. Entonces, aquí hay un montón de pecadores. Así se hace la política. Por lo menos hay que reconocer que Morena y Corrodi nos lo dicen abiertamente. No es que estén apoyando y ayudando de manera velada. Va
se aceta, dice Andrés Manuel, bueno, de los arrepentidos es el reino del Señor. Vamos a ver qué tanto funciona esto. Ya no se pueden repetir las purezas del 2006, en donde por andar diciendo a la maestra, a usted no, por corrupta, pues vino Felipe Calderón, vino todo lo que es la sangre de su sexenio, y México todavía está pagando ese sexenio de Calderón. Corrodi, enemigo de Fox, Fox enemigo declarado de Morena, y dijo así que él se encarga, por las buenas o las malas, de detener a Morena. Bueno, pues es una respuesta, una de las posibles respuestas. No es la mejor, pero es muy realista, Carmen. Pues ahí está, sin duda una jugada que sorprendió este fin de semana en términos de lo que acabas de decir. Lorenzo Meyer, gracias como siempre por estar aquí esta mañana, un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Buen día, Carmen. Buen día para ti, Lorenzo. Bueno, Denise Dresser, quedaron aquí varios temas abiertos. Cuéntame, ¿qué piensas? Estamos, por un lado, en la posibilidad de que se anule la elección de Coahuila. Esta reflexión sobre qué tipo de ecuación es esta rumbo al 2018. Está lo que quedó del 1988 y ahora cerramos con el tema Corrodi y Morena. ¿Qué dices de todo esto? Habría que preguntar qué estaba haciendo Manuel Bartlett durante esos días en los cuales el sistema se cayó o la información dejó de fluir o se llegó a un pacto con el Frente Democrático Nacional y con el Partido Acción Nacional. ¿Qué estaba haciendo ese camaleón de la política mexicana que ahora sale a denunciar lo que ocurrió en 1988? Estaba guardando silencio, estaba beneficiándose por ello, pasó a ser el secretario de Educación Pública de Carlos Salinas, después gobernador de Puebla, y yo creo que sus revelaciones en este momento tienen un claro objetivo, que es dinamitar la posibilidad de un frente amplio opositor, porque aquí quiere exponer tanto al Frente Democrático Nacional, o sea, Cuauhtémoc Cárdenas, como al Partido Acción Nacional, a quienes responsabiliza, más que a Salinas, de haber negociado algo turbio y tras bambalinas. Y es cierto, Acción Nacional fue el partido que le permitió a Salinas llegar a la presidencia y que aceptó la quema de las boletas. Hay un documental producido por Enrique Krause, El hombre que quería ser rey, una escena, se lo muestro siempre a mis alumnos al inicio del semestre, en la que está el Congreso en pleno y se está decidiendo qué hacer con las boletas. Y sale Diego Fernández de Ceballos, los perredistas están gritando inconformes y Diego Fernández de Ceballos da un gran discurso, o sea, en términos retóricos, no morales, en el cual dice, esas boletas de nada sirven, y ante el furor y el reclamo del PRD hay una escena emblemática de Diego Fernández de Ceballos con la mano alzada gritándoles, ¡se callan! ¡Se me callan! Acción Nacional fue el cómplice de Salinas en este momento. Entonces, en la coyuntura en la que ahora intenta presentarse como el artífice de un frente opositor, pues qué mejor que sacar a colación su complicidad con el régimen en aquel momento. Sobre Coahuila, sorprendente que hace algunas semanas funcionarios del INE habían calificado el proceso electoral del 2017 como virginal, impoluto, prístino. Recordemos las declaraciones de Lorenzo Córdoba dándose palmadas en la espalda, declaraciones y actuación del INE que llevaron a Sergio Aguayo a exigir que se reemplazara el Consejo General del INE y a decir que el INE hoy es un peligro para México. Entonces, ante eso, sorprendente ver que durante el fin de semana la Comisión de Fiscalización del INE declara que la elección de Coahuila podría ser anulada por rebases en los topes de campaña. Y entonces la pregunta es, ¿por qué ahora reportan o aceptan la existencia de irregularidades y lo hacen solo en Coahuila?
y no en el Estado de México, donde evidentemente el despilfarro de recursos federales y estatales fue mucho más obvio. ¿Por qué limpiar Coahuila y no el Estado de México? Pues porque el interlocutor en Coahuila es Acción Nacional y el interlocutor en el Estado de México es Morena y Andrés Manuel López Obrador. Y porque quizá Coahuila es una ficha de negociación entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y Acción Nacional. Te doy Coahuila y me das el fiscal anticorrupción o permites que Raúl Cervantes se quede como fiscal general. Solo así se entiende la limpieza selectiva de elecciones que en todas partes fueron un cochinero. Edomex intocable, Coahuila sacrificable. Porque aquí lo que cuenta no es el voto, la voluntad popular, la equidad, el terreno nivelado de juego, el respeto irrestricto y parejo a la legalidad, sino quién obtiene qué. Lástima, porque está llevando al descrédito aún mayor de la autoridad electoral y a sospechas cada vez más grandes sobre su politización y su discrecionalidad. Y finalmente sobre Lino Corrodi. Andrés Manuel López Obrador dice que todos los errores pueden ser perdonados, que se valen las segundas oportunidades. Lo que Lino Corrodi hizo en la campaña de Vicente Fox en el año 2000 no fue un error, fue una violación de la ley. Con la creación de Amigos de Fox, que recibió financiamiento privado y comenzó a operar antes de la campaña oficial. Y tan es así que en aquel momento ese IFE autónomo, prestigiado, del cual nos enorgullecíamos, le colocó una multa multimillonaria al Partido Acción Nacional por las acciones de Lino Corrodi. Entonces, aceptarlo ahora en Morena significa que todos caben en la granja de Andrés Manuel López Obrador. Sí, tienes razón, Lorenzo Meyer, es pragmatismo, es realismo, pero entonces que ya no se den baños de pureza moral, porque aquí, con la incorporación de Corrodi, Morena demuestra que todos los partidos son iguales. Están en esta transmisión en vivo Eduardo Juchín y Alfredo Figueroa, a quienes hemos invitado, Denise, para incorporarse a esta revisión de los temas de estas últimas horas y de este fin de semana, y realmente de los últimos años, porque aquí lo que se ha dicho, pues realmente es una revisión bastante amplia de las últimas décadas en México y la política en nuestro país, porque se ha hecho referencia de 1988 y nos quedamos también aterrizando en 2017. Así que saludo con mucho gusto a Eduardo Juchín y Alfredo Figueroa, que como sabemos fue consejero del IFE en su momento, consejero electoral. Ambos son expertos en el tema electoral, político electoral. Y quiero adelantar que Alfredo Figueroa pues encontró algo muy relevante de lo que nos va a hablar ahora en un momento más sobre el tema de las informaciones que se dieron a conocer por parte del INE. En un momento más lo escucharemos, pero saludo a Eduardo Juchín, saludo a Alfredo Figueroa y le pido al maestro Juchín que nos permita escuchar su revisión de esto que se dio a conocer. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué dimensiones pueda tener todo esto? ¿Puede haber efectivamente una anulación de la elección en Coahuila? Porque estamos hablando de porcentajes suficientes como para que esto suceda. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo ves las cosas? Muy buenos días, Carmen, Denise, Alfredo. Pues mira, yo creo que lo primero que habría que decir es que este asunto de las cifras que está difundiendo el INE sobre los resultados de la fiscalización a los estados donde hubo elecciones en junio, todavía no son definitivas. Primero falta la aprobación del Consejo General, que no es, dudo yo que por ahí haya una unanimidad, porque no la hubo en la Comisión de Fiscalización, donde hubo al menos 2 consejeros, según ha trascendido, que se manifestaron en contra de la mayoría de los asuntos de los dictámenes que se plantearon ahí, donde se determinan rebases. Y sí, en el estado de Coahuila sí se prefigura este rebase que tiene como necesario complemento para pensar en la nulidad los 5%, es decir, que haya un rebase mayor, igual o mayor al 5%, y que la diferencia entre primero y segundo lugares sea menor
5%. Las dos circunstancias se dan en Coahuila, de modo que ahí está prefigurado el asunto, pero no es todavía una determinación, es apenas el primer paso hacia esa posibilidad. Habrá que esperar la sesión del Consejo General del viernes 14, donde es posible, es casi seguro que el PRI vaya a manifestar su inconformidad, porque, Carmen, hay una situación que creo que vale la pena señalar, que el hecho de que se haya determinado el rebase por parte del candidato ganador o supuestamente ganador en Coahuila, se da porque se están cargando a los gastos de campaña los gastos de la jornada electoral. Y esto es un asunto que seguramente el PRI va a impugnar. Que hay que decir que hay un aparente brote de rebelión en el PRI, pero bueno, este es otro tema, aunque llama la atención el posicionamiento de Beatriz Pajés en la revista Siempre sobre este particular. Pero bueno, esto es una derivación. Sí se da esta situación de posibilidad de nulidad en la elección de Coahuila, y sí, lo obligado es pensar, si no recuerdo mal, lo que en algún momento de aquella transmisión del domingo 4, que terminó en la madrugada del lunes 5, en la que estábamos Alfredo Figueroa, y que también estuvo Denise, estuvo Lorenzo, en ciertos momentos, hablamos de esa posibilidad que ya se prefiguraba de que hubiera un intercambio, que Coahuila fuera la moneda de cambio, para, entre otras cosas, lograr que si se reconocía el triunfo del candidato panista, se podría, digamos, negociar que ya no hubiera mucho énfasis en la impugnación respecto al Estado de México. Que pareciera que se está apuntando esa posibilidad, ya que en el Estado de México, extrañamente, de una manera inverosímil, el INE no halló rebases. Quizá, claro, porque el monto, el tope señalado señalado por la autoridad electoral es muy alto, pero de todos modos tuvo corrió tanto dinero en la campaña de Alfredo del Mazo que pues resulta inverosímil que ahí no hubiera habido un rebase. Que esta es la situación que estoy viendo hasta ahora. Pues ahí está una primera lectura, Eduardo Juchín. Déjame saludar de nuevo a Alfredo Figueroa, experto en temas electorales, exconsejero del IFE y actualmente promotor de la iniciativa Ahora, que has hecho, Alfredo, una revisión muy importante, aritmética, y tienes aquí una cosa sumamente delicada, porque las cifras que se nos presentaron por parte de las autoridades electorales, por más que falte efectivamente que se corrobore o se ratifique por parte del Consejo General, esta primera entrega de información adolece de una buena aritmética, lo cual es gravísimo. Alfredo Figueroa, cuéntame, buenos días. Buenos días, Carmen, y por tu conducto saludos al auditorio, a los compañeros en la mesa. Efectivamente, Carmen, de una revisión, pues mira, la verdad es que superficial de los propios boletines del Instituto Nacional Electoral, y al revisar el tipo de cuadros que nos están presentando en esos boletines, se advierte que en el caso de Coahuila, para empezar por uno de ellos, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, la coalición que conformó esa candidatura, nos marcan una suerte de gasto total de 25 millones de pesos. Cuando uno suma las columnas de los gastos reportados y de los gastos no reportados, en realidad hay una diferencia de 100,000 pesos por debajo, digamos, de lo que el propio boletín del Instituto Nacional Electoral presenta. Es aún más grave en el caso de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, la que encabeza el Partido Acción Nacional. En ese caso, nos dicen que ha habido un gasto total de 24 millones de pesos, es un boletín que han publicado el día sábado, y de la simple suma de las dos cifras que presentan entre gasto reportado y no reportado, en realidad estamos hablando de 21,420,000 pesos, Carmen. Es decir, que hay una diferencia, digamos, de casi 3 millones de error en la aritmética que presenta el Instituto Nacional Electoral al espacio público, lo cual
pues es preocupante, y me parece que es un símbolo del tipo de cosas y del tipo de eficacia con la que está trabajando la unidad de fiscalización. Es decir, se trata de presentar cifras que en realidad a lo mejor tienen algún tipo de explicación, pero por lo menos en los propios cuadros, en el propio boletín del instituto, simplemente de la suma simple, digamos, de la aritmética simple de la suma de columnas, no cuadran los datos que presenta el Instituto Nacional Electoral. Me parece que es un símbolo de un fracaso sistemático de la fiscalización del instituto, particularmente cuando nos hemos enterado, como es el caso, que en las elecciones de 2016, apenas en 3 elecciones, circularon cerca de 800 millones de pesos de desvíos en favor del Partido Revolucionario Institucional, que el INE no vio. Hubo 14 elecciones el año pasado, y el INE en 3 de ellas no vio 800 millones de pesos en favor del Partido Revolucionario Institucional. De ese tamaño, ¿no?, están siendo, digamos, los procesos de fiscalización del instituto, y esta circunstancia es de la mayor gravedad en términos de no solo la opinión que tienen las mexicanas y los mexicanos sobre el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, sino de la confianza que debiéramos tener en una autoridad electoral que en los últimos años se ha venido esmerando en ofrecer, digamos, resultados que no son los que se esperaría del profesionalismo de una institución construida, yo diría que con mucho esfuerzo a lo largo de los últimos 25 años, Carmen. Pues sí, sinceramente, Alfredo, te escuchamos y es increíble que puedan tener una pifia de este tamaño. Como decíamos la semana pasada, están viendo la procesión y no se hincan. Es decir, algo tan elemental como la aritmética, como sumar bien el diferencial entre lo que se permite con un tope de campaña y lo que sucedió con una campaña, pues ese diferencial aritmético tiene que ser perfecto. El hecho de que haya esta diferencia que tú lograste identificar, pues al hacer la suma y la aritmética correspondiente, te brinca el resultado, Alfredo Figueroa, y bueno, pues efectivamente estamos ahora en la necesidad de esperar a que el INE salga a corregirse la plana. Debo decirte, Alfredo Figueroa, Denise Dresser, Eduardo Juchín, les comento y le comento al público que ya la gente de comunicación social del INE nos ha confirmado que efectivamente hubo un error en el comunicado y comenta que enviarán uno nuevo con las correcciones. Denise, ¿qué piensas? Pues muy mal, ¿no? Muy mal que se lance a la información pública estos datos que no son precisos, que están equivocados, que tienen errores en los números, que estamos viendo el panorama y esto es inaceptable, es lamentable. Pues cito verbatim la frase de Alfredo Figueroa. Estamos presenciando un fracaso sistemático de la fiscalización del INE. Y sorprendente que, no estando el horno para bollos, donde toda la atención está puesta sobre el Instituto Nacional Electoral y su credibilidad está en juego a raíz de estas elecciones tan cuestionadas y controvertidas, cometa errores de este tipo que no abonan en favor de su credibilidad. De nada, Juchín. Eduardo Juchín, ¿qué dices, Eduardo? Pues yo esperaría, Carmen, que el error sea del comunicado y no del dictamen consolidado, porque si apareciera esto en el dictamen consolidado, y yo supondría que los partidos políticos ya lo habrían detectado, pero en todo caso, desde luego que es una pifia mayúscula, porque este es un comunicado oficial del Instituto Nacional Electoral. Es una pifia muy lamentable, pero yo añadiría, Carmen, un elemento que se me estaba pasando, que es, desde luego, el hecho de que en la determinación de los rebases, en el caso de Coahuila, se le adjudica rebase a los dos candidatos, a los dos principales candidatos, es decir, al del PRI y al del PAN. Uh-huh. Y en esta situación, la Constitución dice que en la elección extraordinaria no participará la persona sancionada, dice la Constitución. Y aquí habría que determinar si se refiere solo al ganador de la elección o a cualquiera. Y entonces, si diéramos esta interpretación de que se refiere a cualquiera que rebase, que no podría participar en la elección extraordinaria en caso de que se produzca la nulidad,
pues estaríamos ante la situación de que ninguno de los dos candidatos, ni el del PRI ni el del PAN, de las respectivas coaliciones, participarían en la elección extraordinaria. Como quiera que sea, lo cierto es que, sobre todo de cara al Estado de México, se confirma lo que he venido diciendo desde hace un buen rato, que es el hecho de que la fiscalización es el talón de Aquiles del Instituto Nacional Electoral. Efectivamente, fiscalización tras fiscalización, elección tras elección, se confirma que los resultados a los que llega, que están más bien en el terreno de la ficción o de la simulación, pero no se acercan ni remotamente al gasto real que se ejerce, que se ejecuta en las distintas campañas electorales, y esto es un asunto que debiera ocupar y preocupar también a los consejeros electorales, porque es una labor esencial para la determinación, para el logro de la equidad en la competencia electoral, una equidad que particularmente en el Estado de México vimos rota, pero una y otra vez reiteradamente a lo largo de la campaña. Menos que todo nos conduce de nuevo al pasado, Alfredo Figueroa, Denise Dresser y Eduardo Huchim, al escucharlos.